Vamos a ver, tengo a Luis Eduardo Camacho, creo que ya lo tenemos por ahí, en, en la sala de Zoom, así que vamos a hablar con él rápidamente sobre algunos temas allí. Camacho, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos Mira, días, Álvaro. antes de entrar Placer, como siempre, estar gracias. ahí con la audiencia. Antes de entrar en el tema de la amnistía, esto de 721 nuevos funcionarios en la actual administración de la Asamblea y hablan de 182 nuevos asesores. Eh, ¿Estos funcionarios y estos asesores son parte de la planilla de la Asamblea o son parte del equipo de trabajo de cada diputado? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, mira, nosotros los diputados es un hecho público, solo tenemos una planilla fija asignada a nuestro despacho en un monto fijo, la llamada 2020. Es una planilla donde los diputados, de acuerdo a su criterio y sus necesidades, nombran a su equipo de trabajo con los salarios que el diputado determine más conveniente y en razón de las funciones de cada uno, ¿no? Eh, puede haber 10, puede haber 5, puede haber 15. Eso depende de la realidad. Ese es lo que manejamos directamente los diputados, que no es que nosotros firmamos ni recibimos la plata, eso se tramita a través del departamento de personal, se hacen los nombramientos, que también lo firma la presidenta de la Asamblea, que es la única que está facultada jurídicamente para firmar cualquier trámite de nombramiento o traslado, o los trámites del personal. Pues. Eso, o sea, yo no te puedo decir si hay 700 personas más en la Asamblea, porque la verdad que sería irresponsable decirte eso. Yo no creo que en la Asamblea hay ahora más gente que antes. Sinceramente te lo digo. Yo creo que esta lucha esta medición de fuerzas entre la Asamblea y la presidenta y el Contralor no ayuda a nadie, no ayuda a la institucionalidad del país, porque nadie puede estar en contra de que se hagan las auditorías que la Contraloría tiene facultad de hacer. El problema para mí ha sido la forma que la hace, y también yo he señalado un tema que para mí, un tema de forma y otra de fondo. Para mí el tema de forma es cómo se está haciendo esto, porque se pudo hacer esa auditoría de manera más eficiente sin someter a los trabajadores, a los funcionarios de la Asamblea a estar cogiendo solo o a estar aguantando, porque en la Asamblea ahora para acabar de fregar no hay aire en la mayor parte de los edificios. Entonces, sobre todo el edificio donde tenemos oficina los diputados. Entonces, ese es el tema de forma. De fondo, para mí hay algo que no cuadra, porque fíjate, si la Contraloría tiene una oficina de control fiscal en la Asamblea. Entonces, si hay algo mal que está pasando en la Asamblea con el manejo de los fondos, en este caso, dirigido a personal, ahí está metida la Contraloría. Entonces, yo lo que tengo que decirte es que si hay que limpiar las casas, yo creo que el Contralor tiene que empezar limpiando la casa que tiene ahí en la Asamblea. Ok, el contralor debe comenzar a limpiar la casa que tiene ahí en la Asamblea. Se refiere a los funcionarios del Contralor, de Contraloría que están en la Asamblea, señor Camacho. O sea, yo estoy diciendo claro, ahí en los que conocemos el engranaje público. Yo he trabajado más en la empresa privada que en el gobierno, pero también he trabajado en el gobierno en puestos de dirección, en puestos de elección, y yo sé que en cada dependencia estatal hay una oficina de control fiscal. Y todos los trámites en este caso, la Asamblea pasan por ahí. En
incluyendo el tema de los nombramientos. Entonces, si hay un problema con los nombramientos, que no se hayan hecho en debida forma o se han estado haciendo pago a personas que supuestamente no trabajan, pues yo no me gusta generalizar a un grupo, pues yo creo que la mayoría de los funcionarios de la Asamblea va a trabajar, estoy seguro de eso, pero puede haber efectivamente gente que cobra, si eso ya es algún mal de años, y no solamente en la Asamblea, sino en el resto de las instituciones, pero el punto es que si eso ocurre, tiene que estar ocurriendo con la complicidad de la Oficina de Control Fiscal. Porque si Ya, no, o sea, todo pasa por ahí. Entonces, yo veo bueno los esfuerzos por que las cosas se hagan bien, yo lo apoyo, pero no tengo una queja de forma y otra de fondo. La de forma te la expliqué sobre esto se puede hacer de manera más eficiente. ¿cómo? Tú no puedes llegar y que con 4.000 cheques en un solo bloque y vas buscando a la gente para después estar contando, no, eso tú vas. ¿Dónde están supuestamente asignados? Bueno, tú divides en eso y vas allá y vas a ver quién tiene y quién no. Y eso se ha hecho generalmente acompañado incluso con funcionarios de la tesorería de la asamblea, que es la que al final de cuentas paga. Pero te voy a agregar algo, mira, que no se ha dicho mucho. El día que se pasó todo este tropel, en donde te quiero también señalar por delante, que yo no estoy de acuerdo con los excesos de un lado ni del otro. A mí me parece que los trabajadores de la Asamblea también cometieron excesos. Yo no puedo avalar que un grupo de funcionarios de la Asamblea haya ido a hacerle un piqueteo subido de tono a la oficina de un diputado. Eso es mi respeto. Eso no debe ocurrir. Eh, entonces, y también, por ejemplo, lo que muy poca gente sabe, a mí los cheques que nosotros recibimos como diputados provenientes del gobierno nacional nos los depositan en ACH. Pero entonces, yo no sé quién tuvo la genialidad idea de incluir los cheques que recibimos como diputados no, del gobierno central en esos cheques que imprimieron. Y a mí se me presentó a la oficina un auditor que yo tenía que recibir mi cheque de mano a ellos. Yo le dije, llévese ese cheque, usted no tiene por qué, yo no tengo por qué recibir mi cheque de un auditor de Contraloría, lléveselo y deposítemelo a ACH. De que eso no es así, bueno, lléveselo. Yo no voy a cobrar un cheque de manos de una persona que no es procedente el procedimiento que eso es. Porque para mí, yo voté por el Contralor Bolo Flores, yo apoyo lo bueno que se esté haciendo, pero yo respeto, no se lo voy a tolerar a nadie, sea funcionario de la Contraloría, sea funcionario del órgano judicial, sea funcionario donde sea. Porque además, eh, indistintamente del tema del respeto, me parece que eso es una medida abusiva al margen de lo que la ley permite. Pero ¿puede hacer esto el Contralor o no puede hacer esto el Contralor? ¿Cómo dice? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Está facultado o no está facultado? El Contralor está facultado para hacer auditorías. Lo que yo no sé si no creo que el Contralor esté facultado para retener cheques. Ok. Son dos cosas diferentes. Sí, señor Camacho, buenos días. Que yo sepa, los cheques de salario de las personas solo pueden ser retenidos en razón de una orden legal pertinente, ¿no? Es así. Señor Camacho, buenos días, Lisbeth Calescano le saluda. Quiero preguntarle, si usted estuviera Cierre. en la posición del Contralor en este momento y quisiera o tuviera la iniciativa de revisar la planilla de este órgano del Estado, ¿de qué manera lo haría? Para depurar las botellas. Pero es que yo parto por insistir, yo estoy de acuerdo que se haga la auditoría indistintamente. Yo puedo decir, si yo diría que no estoy de acuerdo, eso no importa, esa es facultad del Contralor, hacer la auditoría, y en eso yo le voy a dar toda la razón. Ahora, hay formas más eficientes, por ejemplo, vuelvo y te digo,
Yo tengo mis dudas razonables si el Contralor puede retenerle los cheques a los trabajadores. Dos, si se va a hacer una entrega de cheques, vamos a poner que no es una retención, sino una entrega de cheques personalmente con la planilla en mano, tú no vas a llegar con 4.000 cheques en un bloque a buscar, ponerte a buscar ahí de entrada, aquí están, bueno, ¿dónde están? Tú llegas, si supuestamente la asamblea tiene seccionado por departamento, por área, donde están los trabajadores funcionando. Entonces tú tienes que llegar con los cheques divididos. Y ahí en eso, por ejemplo, tú vas a contabilidad. Aquí, según la planilla, en contabilidad trabajan estas personas. Yo vengo a entregarle los cheques a esas personas, pues. Pero tú no vas a llegar con los cheques de contabilidad, de presupuesto, de los diputados, todo eso, por eso que se formó un desorden. Y para el Contralor, lo único que yo creo y esto no es una responsabilidad al final del Contralor, es el equipo que él mandó. Yo no sé, el equipo que él mandó pareciera ser que, no sé, son novatos en la cosa pública, o no entienden que hay formas eficientes de hacer las cosas, a menos que lo que se buscara era provocar esto. Y yo no creo que el Contralor esté buscando esto, porque ¿qué puede ganar el Contralor con generar semejante zaperoco en la Asamblea? Si hay alguien que cree que gana políticamente con esto, está equivocado. Aquí yo no creo que nadie gana, porque el espectáculo que se está dando es un espectáculo que deja mal a la Contraloría y deja mal a la Asamblea. Esa es mi opinión. Habló de cofradía de gángster, que es lo que hay en la Asamblea. Y la otra cosa que quería decirle, ¿qué hacemos con los clanes familiares y el montón de familiares emplanillados en la Asamblea que denuncia el Contralor? Y que no es mentira, que ha habido diputados que tienen a las hijas, que tienen a las esposas, los esposos nombrados en la Asamblea. Bueno, mira, el Contralor primero, yo creo que no está usando el lenguaje que debe usar un funcionario, sobre todo de su nivel. Pero además de esto tengo que decirte, si él dice que hay una cofradía criminal, que diga quiénes son, pues. Porque yo lo que estoy en contra de la generalización. Mira, se habla de botellas en la Asamblea, y yo quiero que se investigue que hay botellas, pero yo no creo que camino a combatir la botella, yo tengo que destruir la imagen de la institución, haciendo ver que todo el que trabaja en la Asamblea es una botella. Eso no es cierto. Por eso te digo que aquí el que cree que está ganando en esto está equivocado. Porque, sí, mira, hay cosas que se pueden, esta pelea puede acabar incluso en materia de tribunal, y ahí en tribunal esto no gana nadie. Pero yo insisto, para mí el Contralor, porque yo vi las declaraciones y yo, mira, yo tengo diferencia con la presidenta de la Asamblea por cosas que tienen que ver con el manejo, por ejemplo, de las sesiones, y por otras cosas. Pues yo lo único que vi de la presidenta de la Asamblea, por lo menos lo que yo vi, referirse al tema de la auditoría, era en la forma. Ella planteó de que se estaba irrespetando a los trabajadores. Y de alguna manera, por la forma que se ha hecho, yo creo que sí hay un irrespeto. Pero ella no se refirió al Contralor ni como en subido tono. La respuesta del Contralor a las palabras de la presidenta de la Asamblea ha sido desproporcionada. Oiga, y yo le quiero decir algo, yo he visto a muchos pasar por ese camino y lo he visto salir de mala manera. Entonces la verdad es que yo creo, yo soy amigo del Contralor, pero por encima de la amistad, yo lo que creo es que el Contralor y la presidenta de la Asamblea tienen que saber lo básico del servicio público. Los funcionarios públicos
Perdió conexión. Perdimos conexión con Camacho. Estamos perdiendo conexión con Camacho. Lo que la ley prohíbe. Ok, Puede haber algunos. ¿Estamos ya? ¿Hay algún trasfondo detrás de esto, a juicio suyo, algo, su olfato político que le dice? Bueno, mira, yo te repito, o sea, para mí no tiene mucha lógica la forma como se está haciendo esto, ni tiene mucha lógica el lenguaje que se está utilizando para hacer esto. Y mira, yo voy a defender la institucionalidad de la Asamblea. Yo no voy a defender las malas prácticas que puede haber en la Asamblea. Pues nunca lo he defendido, pues yo siempre, desde el día uno, y tú has escuchado mi discurso, Álvaro, yo no voy a permitir que las malas prácticas de uno dañen la imagen de la Asamblea como institución. Para mí la Asamblea es una de las instituciones más importantes del Estado. Si hay malas prácticas, bueno, que el pueblo castigue a quien tiene que castigar y la ley se aplique a quien está haciendo malas prácticas. Pero yo no voy a hacer eco de aquellos que pretenden hacer de la Asamblea un trapo de fogón. Eso en mí no va a encontrar ese camino. Okay. No lo he hecho antes de ser diputado y no lo voy a hacer ahora en este momento siendo diputado. Ok, ¿qué va a pasar con el proyecto de ley de amnistía, señor Camacho? Ayer me sorprendió el hecho de que ahora un proyecto que es rechazado por una comisión y de la manera abrumadora como fue rechazado, puede ser recogido por el Pleno de la Asamblea. No conocía esa norma y ayer dos diputados me hicieron entender esta situación. ¿Esto es constitucional o es un tema interno de la ley de la Asamblea? No, eso no tiene nada ilegal y no es nuevo tampoco. Y en este periodo se ha aplicado, y precisamente en mi comisión, yo me acuerdo con el diputado Zúñiga, él tenía un proyecto que yo le dije, mira, ese proyecto, los técnicos de la Asamblea, porque todas las comisiones tienen un equipo técnico que te hace evaluaciones de la viabilidad jurídica y constitucional de los procedimientos, que te ve si hay choque con otras normas. Entonces, él tenía un proyecto que los técnicos de la comisión señalaban que tenía vicios de ilegalidad. Y yo le dije, mira, yo pienso que lo más conveniente es que tu proyecto se analice en estas famosas subcomisiones para que vean, se vea a fondo. Y él me dijo que no estaba de acuerdo. Y era su derecho. Que él pensaba que él tenía los votos, como efectivamente los tenía, y que lo iba a someter a votación pese al criterio técnico que señalaba que había vicios en el proyecto. No el criterio político, de conveniente o no, estoy hablando del criterio. Entonces, efectivamente yo le dije, mira, tú puedes tener los votos aquí en la comisión y yo lo voy a someter, pero te adelanto, si tú lo sometes a votación, yo voy a presentar un informe de minoría y en el pleno, con razón de lo que han dicho los asesores y lo que yo creo eso, te lo tumbo. Y él, bueno, se fue a pedir fuerza conmigo, se aprobó en la comisión, yo fui el único voto en contra. Cuando fuimos al pleno, que comenzamos a argumentar y los diputados vieron que lo que decía el informe técnico con lo que yo le decía, el proyecto iba a ser rechazado en el pleno, porque ese es el procedimiento. Hay un informe de minoría y el informe de minoría es el que se discute primero, y si el informe de minoría se aprueba, se revoca la decisión de la comisión. Al final de cuentas, ¿qué tuvo que hacer? Él dijo, está bien, mira, vamos a devolverlo a primer debate. ¿Por qué? Porque él quiso medir, y él te podrá decir si lo que estoy diciendo es mentira, él quiso medir fuerza política
Está bien, pues fuiste a medir fuerza política, ganaste en la comisión, pero perdiste en el pleno porque no tenías la razón. Y no era un capricho mío, sino que había un informe técnico de los abogados de la comisión que señalaban inconveniente, que la NOR, que lo que estaba presentando tenía vicio de ilegalidad, ¿no? Entonces, Pues mira, hay una norma que te establece que cualquier proyecto que modifique leyes, derogue, subrogue, que no tenga lo que se conoce como el artículo indicativo, que define cuáles son las normas que están modificando, regando, tiene que ser rechazado de plano. Hay cosas así. En este caso, el informe de la comisión, es más, te quiero decir que la norma jurídica es más amplia. La norma jurídica dice que cualquier diputado, sea la comisión o no, puede pedir que ese asunto que la comisión rechazó venga al pleno a discutir en segundo debate. Y si el pleno lo aprueba, se discute en segundo debate, se rechaza el informe. Pero el procedimiento que se ha seguido es que lo normal es que cuando no existe un diputado que tiene opinión contraria a lo que decidió la mayoría en la comisión, presenta van juntos un informe de mayoría y uno de minoría. Nada más que la ley establece el procedimiento y la norma establece que lo que se discute primero es el informe de minoría. Y si el informe de minoría es aprobado, se da por rechazado el informe de mayoría. Se rechaza el informe de mayoría y se entra en el caso a debatir. Puede ser lo contrario. Puede ser que la comisión rechazó y un diputado de informe de minoría pide revocar ese rechazo. O puede ser al contrario, como voy a decir en este caso. Puede ser el proyecto aprobado y alguien me hizo un informe de minoría y se rechaza eso. ¿cuenta este proyecto con la mayoría de los diputados de la Asamblea? A juicio suyo, ¿qué le indica su olfato político, señor Camacho? Bueno, mi experiencia, Álvaro, yo tengo toda mi vida yo he seguido la Asamblea. Ahí la Asamblea, por diversas razones, algunas que no puedo mencionar, tú sabes que hay un proyecto que puede tener al momento de que se empieza la discusión todos los votos y después no lo tiene. O al revés, ¿no? No lo tiene y de repente lo tiene. Y no necesariamente porque se convenció la gente de que la posición correcta era otra, pues por muchas razones que tienen que ver con decisiones políticas, lamentablemente. Y yo lamentablemente porque yo los proyectos de ley los apoyo en razón de lo que yo creo que es más conveniente para el país. Y por ejemplo, si hay una norma que está claramente, un proyecto que claramente viola disposiciones legales o constitucionales, yo voy a votar en contra, no importa quién lo presente. Mira, si tú has seguido mi trabajo en la comisión y en el pleno, por ejemplo, yo tengo choques constantes con los diputados, vamos, pero yo a ellos los ayudo de manera no solamente para ayudarlos a corregir las falencias de sus proyectos, que producto de mi experiencia a veces son muchas, sino que además se lo ayuda en la sustentación de los proyectos. ¿Y por qué lo hago? Porque si el proyecto para mí es salvable y es bueno para el país, yo ayudo a que se salve, a que se corrija para que se le quiten las falencias y lo ayudo a sustentar. No importa si lo presentó un Vamos, lo presentó un PRD, o lo presentó un panameñista, o si lo presentó un RM. Un RM puede presentar un proyecto, pero si yo creo que el proyecto no es conveniente, yo voto en contra de ese proyecto. Esa es la diferencia entre mi persona y otro. Yo no me muevo por las olas. Yo me Y muevo. eso lo van a tratar de abordar antes de que finalice este periodo que concluye el 30 de abril. Mira, yo debo estar presentando. Eso lo van a tratar de abordar antes de que finalice este periodo que concluye el... Mira, la sesión fue bastante. Quise hacer una discusión. Abra a ninguno de los diputados,
ni de la comisión, no, porque el reglamento establece que cada de ellos pueden participar. Nada más que obviamente los que no son miembros de la comisión no tienen el tiempo que tienen los que son miembros de la comisión, pero yo creo que yo voy a presentar, si es posible, los dos informes. El de mayoría, porque a mí me tengo que presentarlo como presidente indistintamente si yo voté en esa mayoría o no, obviamente que no lo voté, y voy a presentar también el informe minoría. Cuando se discute ya tiene que ver con el procedimiento que la Junta Directiva determine, ¿no? Yo creo que eso va a ser discutido muy probablemente la otra semana. Ok, oiga, eso que dijo Cristiano Adames, ¿es cierto que que el señor Juan Carlos Varela visita o no sale de la Embajada de Nicaragua? ¿Eso es cierto? Bueno, yo te voy a decir algo. La gente sabe que yo soy un visitante asiduo de mi amigo Ricardo Martinelli en la embajada. Y yo nunca me he encontrado a Juan Carlos Varela en la embajada de Nicaragua. Yo creo que el diputado Cristiano quiso darle un poco de ponerle un poco de condimento a su argumento, ¿no? Eh, eh, pero me atrevería, yo no paso 24 horas en la embajada, pero yo creo que eso no es cierto. Es que ni siquiera ni el señor Martinelli ha dicho nada, ni el señor Varela ha dicho nada en sus redes sociales al respecto. No le dan importancia. Bueno, yo creo que hay cosas que vale la pena responder y hay cosas que no vale la pena responder. Ajá. Entonces, De mi perspectiva, ¿no? entonces Y usted para cree mí, a nivel de ellos dos, y sobre todo de Ricardo, yo creo que yo no respondería a ese tipo de cosas. y ellos han tenido Porque algunas uno no conversas puede estar respondiendo y ellos han todas las hablado, cosas que se dicen. ellos han hablado en algún momento, señor Camacho, durante todo este tiempo. Bueno, delante de mí no te puedo decir eso. Delante de mí no ha estado Juan Carlos Varela y delante de mí no he visto ni a Varela llamarlo, ni al el expresidente Varela llamarlo, ni al expresidente Martinelli llamarlo. Usted Mira, estaba yo no soy, mira, tú sabes perfectamente que yo soy una persona que creo que para los políticos no debe haber límite en la capacidad de hablar. Por muy enquistado que te sean las diferencias, por ejemplo, yo cuando estamos yo he sido casi un rival histórico del PRD en muchas ocasiones, antes de la dictadura y después de la dictadura. Y a mí, por ejemplo, siendo demócrata cristiano en su momento, me invitaron una vez a un congreso del PRD y yo fui. Porque mira, uno no puede tenerle temor a dialogar entre la gente, porque yo siempre pondero, yo prefiero que los políticos hablen a que se tiren balas. usted el fin de semana se reunió con Bobby Varela Sí, yo me reuní con Popi en un y lo hice como siempre públicamente, Ajá. porque tú conoces perfectamente la amistad que por encima de la política tenemos Popi Varela y yo. Mira, cuando se estaba el gobierno de Juan Carlos Varela, que se estaba haciendo, para mí, comenzó a orquestarse toda esta persecución política, en varias ocasiones yo me reuní públicamente, porque yo no me reúno a escondidas con nadie. Yo me reuní, mira, si hay una reunión privada es porque la otra parte no quiere reunirse públicamente. Pero yo hablo con quien sea públicamente, que me tomen todas las fotos que quieran públicamente, porque yo no me escondo. Porque cuando si la persona que quiera hablar conmigo, o que yo pido hablar con ella, me pide que sea en privado, yo tengo que aceptar esa condición, ¿no? Ok. Pero yo me reuní con Popi Varela. De hecho, yo estaba almorzando con mi familia en ese lugar. Y queríamos quedarnos a encontrar y nos encontramos ahí. Y bueno,
yo no estaba escondido. Si yo, ¿quién va a reunirse escondida a un restaurante público? Eso no tiene sentido, ¿no? Y sí, hablamos de política. También hablamos temas personales también, pero hablamos de política. Sí, hablamos de la ley de amnistía. Sí, hablamos de la ley de amnistía también. ¿Cuál es el problema de eso? Ok. Sí, Bueno, sí, llámese Popi Varela, llámese, yo me he reunido en ocasiones con el presidente del PRD, ok. para Bueno, este tema y para otros. gracias. Y yo me voy a reunir con quien tenga que reunirme, si la reunión tiene un objetivo, lograr cosas que el país necesita. Lo de la salida del país del señor Martinelli ha quedado stand-by por ahora. ¿O hay Bueno, opciones? la verdad que no sé, y eso es un tema que por ahora en el escenario como está, tienen que solucionar el Estado nicaragüense y el Estado panameño. Eh, ahí, vamos a Marbella. Esa es la realidad. Para mí, todos sabemos, mira, las maletas mías, que era una pequeña, porque yo iba a acompañar al expresidente Martinelli en su salida y regresaba el mismo día. La maleta mía, de la diputada Chile Castañeda, que iba a ir también a acompañarlo, la maleta de la abogada Jessica Canto, la maleta del expresidente Martinelli y la persona que iban a acompañarlo en ese viaje de salida hacia Nicaragua, estaban en el avión. Nada más que producto de lo que todos sabemos, nació por comentarios del director de la policía, en donde se anunciaba una alerta roja que nunca existió finalmente. Sí había una solicitud lamentable, violatoria de la ley y todo esto, pero no hubo alerta roja, pero producto de todo eso, el viaje se canceló. Ok. Y estamos ahora mismo en la situación que no ha cambiado nada. Nicaragua pidió un detalle y que yo no sé si se entregó, creo que tenía un documento que tenía que venir de la sede de la Interpol, que creo que queda en Suiza, si no me equivoco. Muy bien. Bueno, gracias, Luis Eduardo Camacho, por estar con nosotros Gracias esta a la orden, mañana Álvaro, como aquí en siempre. Noticias.